situación, esa rotura. Este es un ejemplo muy claro de que no todo vale. Otro ejemplo de algo que sí que vale, este que tenemos aquí, que es de la empresa Norten Prefabricados. Norten Prefabricados es una empresa que, como su propio nombre indica, fabrica prefabricados, valga la redundancia, pero no prefabricados cualquiera, sino prefabricados con cierta responsabilidad. Hace tableros para puentes, hace no solamente jardineras, elementos estructurales con cierta responsabilidad. Bueno, pero lo que quería comentar aquí es que esos elementos son relativamente grandes y cuando tienen un rechazo en la propia planta por calidad, porque no se han rellenado bien los encofrados o porque no se han guardado bien las distancias o por cualquier motivo, pues ese material se desecha. Esta empresa en el año 2007 tenía un volumen de elementos prefabricados rechazados, almacenados en su propia planta, en la propia empresa, ingente, tremendamente grande. Tenía un montón, hasta el punto de que se quedó sin espacio. Y la decisión era transportar eso a un vertedero con los gastos que supone no solamente el transporte, sino también el vertido, o buscar una alternativa. Pues afortunadamente se pusieron en contacto con nosotros y les propusimos reutilizar o fabricar agregado reciclado con esas piezas. ¿Vale? Esas piezas, pensemos, ¿qué fallos de calidad han podido tener? Básicamente, fallos pues, porque no han quedado bien los acabados, pues porque las distancias entre las armaduras no eran las correctas, etc. Pero en concreto era de muy alta calidad. Pues se les propuso no solamente recuperar todo el acero que tenían esos prefabricados, sino que además con el agregado reciclado que se pudiera obtener de ahí, fabricar nuevos elementos prefabricados. Es decir, deshacerse de todo lo que tenemos ahí en el jardín de casa, que son volúmenes tremendamente grandes, para ahorrarnos tener que comprar agregado natural. Se resuelven dos problemáticas al mismo tiempo, la del residuo y la de la necesidad de recursos naturales. ¿De acuerdo? Pues ahora esta misma empresa tiene un proceso de calidad en el cual todos los rechazos que tiene son incorporados a su producción y esto nos supone más del 5% en peso de todo el agregado que tiene los elementos prefabricados que produce. Es un caso donde se cierra el ciclo, un ejemplo de sostenibilidad. Otro ejemplo es el de otra empresa, también de prefabricados, Artepref, en la que pues, exactamente lo mismo, se les propuso lo mismo, en este caso también se compra una trituradora, esta es la inversión que tiene que realizar la empresa, tiene que comprar una trituradora para poder fabricar su agregado in situ, en la propia planta, y es agregado de unas características excelentes, porque es limpio, porque es joven, bueno, es joven si se hace en el momento, es joven y va a evolucionar a mejor, pues da como resultado un agregado de calidad y un concreto reciclado también de las mismas características que tiene el concreto original, el concreto, digamos, de control, el que se venía utilizando tradicionalmente. Hoy estamos trabajando con otro tipo de residuos. Por ejemplo, estamos utilizando escorias de acería. Las escorias de acería, aquí no sé si la normativa es muy restrictiva, pero en España ahora se producen unas cantidades tremendas de escorias negras, escorias blancas, en los hornos de arco eléctrico, unas vitrificadas, otras en forma cristalina. Bueno, hay una serie de escorias en el mercado tremendamente grandes, casi todas se están llevando a vertedero ahora. Estamos trabajando en la valorización de esas escorias. El mayor problema que tienen es que aportan cal libre y como hemos visto antes, la cal libre en el concreto no se lleva muy bien. Pero procesos de tratamiento de esos agregados, básicamente el tratamiento que necesitan es estar expuestos a la intemperie y que llueva sobre ellas 3 o 4 meses para inertizar esa cal libre, son suficientes para tener un agregado de mucha calidad. Hoy en día estamos trabajando con las escorias de fundición para fabricar concretos, no solamente de alta resistencia, porque las escorias son muy resistentes, sino que estamos fabricando también concretos autocompactantes con ellas, lo cual es un reto muy importante. Y con esto agradezco a todos los presentes, a los que han quedado, su presencia y quedo a su disposición para cualquier pregunta. No, ya queda... ¿Hay alguna pregunta?
Sí, dime, por favor. Usted nos hablaba que en el plan de residuos de construcción de 5, nos da a entender que hay 25 millones de toneladas, al 2006 35 millones de toneladas. Digamos, a hoy en día, gracias a todo lo que ha hecho, hay una cuantía que nos pueda decir, al 2016, ¿cómo va con el tema? Muy buena pregunta. El compañero pregunta si existen datos actuales que certifiquen la reducción en la presencia de esos residuos de construcción y demolición. La reducción es evidente, es muy clara, pero tiene doble lectura, porque esa reducción se ha producido principalmente porque la construcción en España se ha detenido. Entonces, no podemos ponernos flores por ello, porque lo que ha sucedido es que no hay construcción, tampoco hay demoliciones. Hay muy poco movimiento en la construcción ahora mismo en España, pero prácticamente, no es nulo, pero muy poco. Con lo cual, la producción, esas tasas del año 2006, no sé si han oído hablar del boom inmobiliario en España, un tramo entre el año 2000 y el año 2006, en el que se construyó pues, cantidades ingentes de todo. Había un dinero por todos lados, se construyó de todas maneras. Solo se pensaba en la construcción, todo el dinero iba para la construcción, todo el dinero de las familias iba para la compra de la vivienda, y esto son cuestiones muy serias. Luego, cuando tenemos tasas de desempleo en España del 25% en general, pero del 40% para la gente joven, se convierte en un problema social, un problema muy grave, y digamos que no podemos certificar que la utilización de estos agregados sea efectiva porque no tenemos datos, porque los datos, o sea, no hay consumo, y tampoco podemos introducir estos agregados en un mercado que no existe. Pero si esperemos que la construcción en España vuelva a volar, no va a volar, ni siquiera a la altura a la que estaba, aunque esté a la mitad sería suficiente. Si vuelve a activarse, seguro, y además animado por las nuevas normativas que se van a redactar, la utilización va a ser muchísima, seguro. El objetivo es reducir a cero no a cero, o sea, valorizar todo ese residuo de la construcción y demolición, y es perfectamente viable, porque la cantidad que se produce es muchísimo menor que la que se consume en un estado normal, en una situación normal de construcción, no la que tenemos ahora. Los costos del reciclaje son bastante cómodos como para que se haga una realidad que todo el mundo reciba. Absolutamente, sí, completamente de acuerdo. De hecho, ahora mismo en España el agregado reciclado es gratuito. Es gratuito. Suena extraño, pero es así. ¿Por qué es gratuito? Pues porque el agregado lo está regalando el fabricante. En este caso son las plantas gestoras de residuos inertes. El negocio de estas plantas no es la venta del agregado. El negocio de estas plantas es la entrada del residuo. Cobran tasas por el vertido y ahí ingresan dinero. Tratan ese material y la salida que le dan ahora mismo, porque no hay mercado, lo que hacen es regalarlo y tienen un negocio que está funcionando. ¿Alguna pregunta más? Sí. Las escorias que pretenden usar, digamos, para incluirlas dentro de la cadena productiva del concreto, ¿esas serían asimilables a puzolanas? No, efectivamente hay escorias con las que son asimilables a las puzolanas, pero son las escorias de alto horno. Los altos hornos están prohibidos en España desde hace ya muchos años. De hecho, solamente queda uno, y está a extinguir, lo tenemos en el norte precisamente. Y esas escorias son muy valiosas. Las escorias de alto horno son muy valiosas por su actividad puzolánica, precisamente, y todas se trituran para fabricar cementos, todas. Esas sí que se valorizan perfectamente. De hecho, en España, las cementeras compran escoria de alto horno a productoras, a acerías de alto horno de otros países, y las importan a España.
Pero las que estamos intentando valorizar son las escorias de acería, pero de horno de arco eléctrico. Estas no tienen actividad pozzolánica. Estas son estructuras cristalinas que no reaccionan. Por lo tanto, solo las podemos utilizar como agregados. Y agregados ahora mismo con cierto éxito. Los estamos utilizando con cierto éxito. La desventaja que tienen estos agregados es que son de muy alta densidad. Bueno, he dicho desventaja, perdón, bórrenlo de sus memorias. La característica que tienen estos agregados es que son de muy alta densidad, con lo cual el concreto que se obtiene es también un concreto de alta densidad. El concreto tiene una densidad en torno a 2,5 gramos por centímetro cúbico, pues si utilizamos agregado de escoria podemos llegar hasta 3 gramos por centímetro cúbico, una densidad muy alta. Digo que no es un problema si la aplicación en la que queremos utilizar ese concreto requiere de que el concreto sea de alta densidad. Por ejemplo, pensemos en las cimentaciones. Ahora hay una empresa que prefabrica los elementos, los contrapesos de las grúas de obra con ese concreto, de tal manera que en menos volumen tiene más peso, ¿sí? Ahorra en volumen. ¿Alguna? Sí, por favor. ¿Cuántos ciclos productivos tiene el reciclaje? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Estamos en el primero, estamos analizando el primero y los resultados son buenos si utilizamos el 20%. Por debajo del 20% garantizan que el concreto es de muy buena calidad. Ahora, ¿qué sucede? Que cada vez que yo reciclo el agregado, que incorporo agregado, estoy incorporando pasta de cemento. Y la pasta de cemento es, digamos, lo que penaliza, lo que está haciendo que el concreto reciclado tenga peores características que el concreto de control, el concreto tradicional, el estándar. Ahora, ¿cuántas veces se puede reciclar? Porque cada vez que lo reciclo va a disminuir el volumen de agregado natural y va a aumentar el de pasta. ¿Cuántas veces puedo? No está claro. Ahí es una línea de investigación futura. De hecho, la primera persona que haga un reciclaje del concreto reciclado va a tener publicaciones científicas seguro, con mucha facilidad. De hecho, después hablamos en privado porque tengo unas probetas, unos cilindros que podríamos triturar. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias.